Hola, bueno, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos entonces a hablar de lo que son las identidades. Pero recuerden que estamos hablando de identidades trigonométricas, que son las de las funciones trigonométricas. Empecemos entonces por definir qué es una identidad. Entonces, una identidad simplemente es una ecuación que es válida para cualquier valor. Pero en este caso nosotros vamos entonces a trabajar con identidades trigonométricas. Quiere decir que nuestra ecuación, que es válida para cualquier valor, va a contener entonces unas funciones trigonométricas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es una identidad? Entonces vamos a plantear una ecuación cualquiera. ¿Qué es una identidad? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, esta ecuación es una identidad. Cualquier valor que tome x en esta ecuación, si la reemplazo a ambos lados, esta ecuación va a mantener su igualdad, ¿cierto? Me va a dar lo mismo a este lado y lo mismo a este lado. Por ejemplo, vamos a decir que x va a tomar el valor de 2, ¿cierto? Entonces decimos x va a valer 2. Entonces vengo a reemplazar aquí. Entonces 3 que multiplica 2, aquí 2 más 2 más 2. Hacemos entonces esta operación, 3 por 2 es igual a 6 y aquí realizamos la suma. Sería 2 más 2, 4 más 2 es igual a 6. Entonces aquí encontramos una igualdad. Ahora, vamos a decir que la x va a tomar un valor de 5. ¿Cierto? Entonces decimos x va a valer entonces 5. Tenemos 3 que multiplica a 5 igual. Entonces a 5 más 5 más 5. 3 por 5 es igual a 15. 5 más 5, 10 más 5 es igual a 15. ¿Cierto? Entonces quiere decir que esta ecuación es una identidad. Porque no importa el valor por el que yo reemplace las x, siempre se va a mantener entonces lo que es la igualdad. Entonces a eso llamamos identidad, a una ecuación que puede tomar cualquier valor. Y entonces ya nosotros vamos a empezar a trabajar con identidades, pero de funciones trigonométricas. Y para poder entonces empezar a trabajar con estas identidades, vamos a hacer un repasito rapidito de las funciones trigonométricas que necesitamos para poder empezar a solucionar este tipo de funciones o ecuaciones. Entonces vamos a mirar entonces el seno del ángulo, el coseno del ángulo, la tangente del ángulo, la cotangente del ángulo, la secante del ángulo y la cosecante del ángulo, como lo podemos escribir, ¿cierto? Recordemos las que ya habíamos visto. Nosotros habíamos visto lo que eran las razones trigonométricas. Vemos un repasito entonces rapidito acá con lo que son las identidades trigonométricas. Entonces esas identidades, recuerde que las utilizamos para solucionar lo que eran los triángulos rectángulos. Entonces decimos que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿cierto? Estas ya las habíamos visto y las hemos trabajado entonces para la solución de triángulos rectángulos. También tenemos otro tipo de identidades que se llaman las identidades recíprocas.
que estas identidades también las vamos a solucionar las vamos a utilizar, perdón, para solucionar entonces nuestras ecuaciones. Vamos a ver entonces cuáles son esas identidades. Entonces, las recíprocas. Entonces, el seno del ángulo, el coseno del ángulo, la tangente del ángulo, la cotangente del ángulo, la secante del ángulo y la cosecante del ángulo, también lo podemos escribir así. Entonces, sabemos que son recíprocas. Entonces, el seno lo puedo escribir como 1 sobre la cosecante del ángulo. El coseno lo puedo escribir como 1 sobre la secante, la cosecante, está la cosecante, perdón. Y coseno lo puedo escribir como 1 sobre la secante del ángulo. La tangente la voy a escribir como 1 sobre la cotangente del ángulo. Como son recíprocas, entonces la cotangente la voy a escribir como 1 sobre la tangente del ángulo, la secante como 1 sobre el coseno del ángulo y la cosecante la puedo escribir como 1 seno de el ángulo. Entonces, estas serían las identidades recíprocas. Yo ya les monté la tablita a Classroom. Junto con estos videos también se los voy a montar sobre el resumen de estas identidades. Listo. Entonces también tenemos otro tipo de identidades que se llaman razones entre dos funciones. Esas solamente son dos formulitas de la tangente y la cotangente. Y las vamos a llamar entonces razones entre dos funciones. Entre dos funciones. Entonces decimos que la tangente del ángulo va a ser igual entonces al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y la cotangente del ángulo es igual entonces al coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces estas serían las razones entre dos funciones. Que esta sería entonces otra forma de cómo nosotros podemos escribir lo que es la tangente y la cotangente, ¿cierto? Que la podemos expresar como seno del ángulo sobre coseno del ángulo, y la cotangente como coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Y por último, vamos a utilizar entonces lo que se llama identidades pitagóricas. Estas identidades pitagóricas siempre las vamos a encontrar al cuadrado y siempre van a estar al cuadrado. Son las únicas identidades que no dejan modificar su exponente, ¿cierto? Siempre las vamos a trabajar entonces como las identidades al cuadrado. Listo. Entonces, empecemos. Nosotros decimos que tenemos seno al cuadrado, ¿cierto? Seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo. Vamos a decir que esto es igual a 1. Y de esta podemos sacar entonces dos formulitas más o dos identidades más. Entonces, la suma del seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces, aquí podemos decir que el seno cuadrado del ángulo nosotros lo podemos expresar como 1. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos el coseno
al cuadrado del ángulo. Y ahora despejemos entonces el coseno. Quiere decir acá que el seno yo lo puedo expresar como 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Ahora el coseno. Entonces el coseno al cuadrado del ángulo yo también lo puedo expresar como 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. También tenemos entonces como identidades pitagóricas la secante, la secante al cuadrado del ángulo. Entonces vamos a decir que esto es igual a la tangente al cuadrado del ángulo más 1, es más 1. Más 1. Entonces vamos a ver entonces cómo de aquí yo puedo entonces despejar la tangente y ya encontraría entonces la forma en cómo yo también puedo expresar la tangente, ¿cierto? De como una identidad pitagórica. Entonces decimos que la tangente al cuadrado del ángulo va a ser igual entonces a la secante al cuadrado del ángulo menos 1. También tenemos entonces las últimas dos, las voy a poner por aquí arribita. Vamos a ver, yo creo que aquí me cabe. Entonces pongamos esta acá. La cosecante al cuadrado del ángulo, entonces la cosecante al cuadrado del ángulo, esta es igual entonces a la cotangente, ¿cierto? La cotangente al cuadrado del ángulo más 1. Listo. Y de acá entonces vamos a despejar nuestra última identidad pitagórica, que sería entonces la cotangente al cuadrado. Entonces decimos que la cotangente al cuadrado del ángulo va a ser entonces igual a la cosecante al cuadrado del ángulo menos 1. Y listo. Aquí ya tenemos entonces nuestras 7 identidades pitagóricas, que son las formas en cómo nosotros entonces podemos expresar la tangente, la secante, el coseno, el seno, aquí sería la suma del seno y el coseno. Aquí tenemos cómo podemos, por ejemplo, representar lo que es la cotangente y la cosecante. Listo, entonces ya conociendo esto, podemos entonces empezar como a, les quiero dar primero unos tips pequeñitos, para empezar entonces a solucionar lo que son las identidades trigonométricas.